Saludos y bienvenidos al resumen de las noticias de la semana, unos días marcados por las bolsas europeas y la crisis griega. El país heleno anunciaba nuevas medidas tras el lunes negro vivido esta semana en todas las bolsas europeas, y es que la deuda de Grecia preocupa a la eurozona, sobre todo por el contagio que se produce a países como Italia y España. El miércoles los líderes alemanes Merkel y Sarkozy, reunidos con Georgios Papandreou, anunciaban que Europa seguirá respaldando a Grecia. Además, ha tenido lugar la penúltima sesión de control en el Congreso de los Diputados, marcada por supuesto por la economía española y la europea. También otros temas de relevancia en el ámbito social, económico y político. Se lo desarrollamos en tan solo unos instantes. Comenzamos. Penúltima sesión de control en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este miércoles que espera que la economía española crezca en torno a 2 décimas en el tercer trimestre del año con respecto a la anterior. Un convencimiento en un momento crítico en la zona euro que no deja indiferente a nadie. Rajoy ha recordado que el Ejecutivo auguró a principios de año que acabaría este 2011 con un crecimiento del 1,3% y con una tasa de paro por debajo del 20%, pero el empleo supera el 21% y la economía apenas crece. Es la penúltima sesión de control al Gobierno. La crisis económica protagoniza un nuevo rifirrafe entre Zapatero y Rajoy. El presidente del Ejecutivo auguró un leve crecimiento en el tercer trimestre del año. Rajoy se mostró escéptico y le pidió sinceridad. Con un crecimiento en el tercer trimestre en tasa intertrimestral similar al segundo trimestre, que como sabe su señoría ha sido el 0,2 del PIB, y similar también al de la zona euro. Yo le pido que le diga a los españoles la verdad, qué es lo que va a pasar y que tengamos unas previsiones realistas, porque esta es la única forma de empezar a generar confianza. Yo, desde luego, tengo que decir que yo a los españoles le diré siempre la verdad, porque España es una sociedad madura y que tiene derecho a saber lo que está ocurriendo. No obstante, Zapatero reconoció que el cumplimiento de la previsión de crecimiento del 1,3% para el conjunto del año dependerá de cómo evolucione la crisis de Grecia. Lógicamente, las previsiones, como no puede ser de otra manera, tienen que corresponderse con las circunstancias. Y usted sabe, señor Rajoy, que en estos momentos tenemos una situación de tensión financiera, de incertidumbre económica, especialmente por la situación de Grecia, que puede afectar a esas previsiones de crecimiento. Y apostilló que la confianza trasciende con mucho lo que son las estrictas fronteras de España. Y Grecia ha estado en el punto de mira. El martes el país heleno anunciaba nuevas medidas tras el lunes negro vivido esta semana en todas las bolsas europeas. Una nueva tasa sobre la propiedad inmobiliaria que durante 2 años pretende recaudar 2.000 millones de euros. Con medidas como esta, Grecia trata de calmar a sus acreedores y en general a los mercados. La Troika exige más garantías a Grecia para desbloquear el 6º tramo del rescate. Aunque Van Rompuy ha valorado positivamente las últimas medidas anunciadas por Atenas, también ha dejado claro que antes de entregar esos 8.000 millones de euros hay que evaluar la situación actual al detalle. Esperaremos al resultado de las discusiones iniciadas el lunes en el seno de la Troika. Valoraremos las recomendaciones finales de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional antes de ir más allá en el programa financiero. Expertos de la Troika viajarán el miércoles a Grecia. El gobierno de Papandreou ha anunciado una nueva tasa con la que espera recaudar 2.000 millones de euros. Se trata de un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Durante 2011 y 2012, los griegos tendrán que pagar una media anual de 4 euros por metro cuadrado. La tasa irá integrada en la factura de la luz. Con medidas como esta, Grecia trata de calmar a sus acreedores y en general a los mercados, que ayer vivieron un lunes negro. La banca, sobre todo la francesa, se desplomó ante el temor de un impago de Grecia. Pues la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro francés Nicolas Sarkozy han mostrado su convencimiento de que Grecia continuará en el sistema de la moneda única europea. El presidente griego, por su parte, Georgios Papandreou, ha reiterado la determinación de su gobierno a acometer las medidas necesarias. El país se encuentra en la espera de recibir el 6º tramo de ayudas europeas.
El futuro de Grecia está en la zona euro. El presidente francés y la canciller alemana están convencidos de que Atenas seguirá en el euro. En una teleconferencia con el primer ministro griego, Nicolás Sarkozy y Angela Merkel han instado a Atenas a que aplique de forma estricta y efectiva el programa de reformas apoyado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Yorgos Papandreou ha reiterado la determinación de su gobierno de acometer las medidas necesarias. La crisis griega ha llevado a la agencia de calificación Moody's a rebajar la nota a los grandes bancos franceses al considerar que están especialmente expuestos a una eventual quiebra de Grecia. El gobernador del Banco de Francia ha querido quitar hierro al asunto, afirmando que se encuentran al mismo nivel que los grandes bancos europeos. En un contexto de conflicto social, Atenas espera el sexto tramo del plan de rescate, anunciando nuevos despidos e impuestos extraordinarios. Y este jueves amanecíamos con una mala noticia. Un barco ha sido secuestrado con varios tripulantes españoles a bordo a unas 60 millas frente a las costas de Togo, según han informado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores españoles. A bordo de este buque viajaban unas 20 personas, entre ellas un grupo de 5 españoles. La Oficina Marítima Internacional había informado del secuestro de un petrolero de bandera chipriota con 23 personas a bordo frente a las costas de Benín, en el Golfo de Guinea. Las fuentes del Ministerio de Exteriores no han podido precisar que se trate del barco en el que viajaban los españoles. El petrolero se llama Mateos I, de 183 metros de eslora y fue construido en 2004. Tiene bandera chipriota. A bordo viajaban 23 tripulantes, 5 de ellos españoles. Y el petrolero secuestrado en el Golfo de Guinea no tenía seguridad privada a bordo, según la empresa propietaria del buque, que cree que las 23 personas, 5 de ellas españolas, se encuentran bien. La portavoz de la naviera, Shena Campbell, ha explicado que no tiene ningún dato concreto porque no están en contacto con el barco, como es típico en esta situación, aunque ha asegurado que la compañía cree que toda la tripulación está bien. Este es el Mateos I, el petrolero de bandera chipriota secuestrado por piratas a 60 millas de las costas de Togo, en el Golfo de Guinea. 5 marineros españoles forman parte de los 23 tripulantes. El barco no tenía seguridad privada a bordo, según la empresa propietaria del buque, Consultores de Navegación. No obstante, su portavoz cree que toda la tripulación está bien por las circunstancias del secuestro. Según informa el diario de Avisos, uno de los tripulantes secuestrado es Manuel Bilbao, de 37 años, natural del Ferrol y residente en Tenerife. Al estar fuera del marco de la operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Índico y al tener el barco bandera extranjera, será el Ministerio de Asuntos Exteriores y no el de Defensa quien se encargue del asunto. Y el candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, cree que puede ganar las elecciones porque los votantes se pensarán bien cuando vean que tienen que elegir entre quien hace propuestas y quien les da un cheque en blanco. Que cuando el Estado decidió bonificar al 100% el impuesto de patrimonio, a las comunidades autónomas, que son las que reciben ese impuesto, les compensó. De tal manera que las comunidades autónomas han venido recibiendo casi 2.000 millones de euros del Estado por un impuesto que el Estado había decidido quitar o suspender. Es razonable. Estado, yo decido suspender el impuesto y como la comunidad autónoma es la beneficiaria, le tengo que compensar. Por tanto, el Estado ha estado librando 2.000 millones a las comunidades autónomas todos los años por un impuesto que ya no se cobraba porque era una decisión del Estado. Eso se llama responsabilidad. Claro, si ahora el Gobierno decide ponerlo, pues las comunidades pueden hacer una de estas dos cosas, o cobrarlo, como han venido haciendo, o quitarlo, que pueden hacerlo, y entonces dejarán de cobrarlo. Y del otro lado, la portavoz del Grupo del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha retado al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, a que explique por qué el impuesto de patrimonio, que antes le parecía inútil, injusto y obsoleto, ahora es justo.
Sáenz de Santamaría, en conferencia de prensa en el Congreso, ha subrayado que su partido, no obstante, quiere esperar a que el decreto sobre la recuperación de esta figura fiscal se publique en la BOE para opinar sobre su contenido, especialmente lo que tenga que ver con el mínimo exento a partir del cual el impuesto se aplicaría. De ese impuesto, el Partido Socialista, el Gobierno e insignes miembros del Gobierno ha dicho cosas tales como que es un impuesto ineficaz e inútil, que es un impuesto absurdo, todo esto está documentado, que es un impuesto obsoleto. Mi pregunta es, ¿qué ha pasado para que ahora el señor Rubalcaba proponga una idea obsoleta, absurda, inútil e ineficaz, según las palabras del Grupo Socialista? Aquí no hay valoración de nadie. Entonces, el señor Rubalcaba tiene que explicar a los ciudadanos por qué antes era todo eso injusto, llegaron a decir también, injusto, inútil, obsoleto, ineficaz, y ahora lo proponga. Y en nuestro país la inflación de agosto baja una décima y se sitúa en el 3% en la tasa interanual, mientras que la subyacente se mantiene en el 1,6% según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. La bajada de los carburantes, de los alimentos y bebidas no alcohólicas y de la restauración relajan el índice de precios al consumo. De este modo continúa la moderación de los precios tras registrar su pico en abril, cuando se situó en el 3,8%. La inflación volvió a bajar en agosto en tasa interanual por cuarto mes consecutivo. El índice de precios de consumo se situó en el 3%, una décima menos que en julio, a niveles de diciembre de 2010. En esta ocasión, el dato no coincide con el del indicador adelantado, que situaba la inflación de agosto en tasa interanual en el 2,9%. El retroceso de agosto se debió a la caída de los precios de los medicamentos y otros productos farmacéuticos, que bajaron 5 décimas respecto a julio, así como al descenso de los precios del vestido y calzado. En sentido contrario, subieron los precios del transporte y, aunque bajaron los carburantes y lubricantes, los automóviles registraron un aumento de precios destacable. También subieron los alimentos y bebidas no alcohólicas. Sin embargo, en tasa mensual, el IPC de agosto aumentó una décima respecto a la de julio, debido al incremento de los precios del ocio y la cultura, de los hoteles, cafés y restaurantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Y otros datos económicos confirman que la venta de viviendas bajó en julio un 34,8% respecto al igual mes de 2010, hasta registrar 28.391 operaciones, lo que supone el quinto descenso mensual consecutivo, según la estadística que publica el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, en los 2 primeros meses del año la venta de viviendas aumentó, porque aún se reflejó en el registro de la propiedad el efecto llamada, que también había animado a las ventas de pisos en los últimos meses de 2010, por lo que el fin de las deducciones fiscales. La compraventa de vivienda profundiza su caída hasta el 34,8% en julio. En este mes se registraron 28.391 operaciones, lo que supone el quinto descenso mensual consecutivo. Así lo revela la estadística que publica hoy el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, en los 2 primeros meses del año la venta de pisos aumentó debido al reflejo en el registro de la propiedad del efecto llamada, que también había animado las ventas en los últimos meses de 2010 por el fin de las deducciones fiscales. En julio el descenso fue más acusado en el caso de la vivienda nueva, con una caída del 39,8%, en tanto que las transacciones de inmuebles usados disminuyeron el 29,5%. Cantabria fue la comunidad autónoma que registró más ventas de inmuebles, seguida de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. Por debajo de la media nacional se situaron La Rioja, Madrid, Aragón y Asturias. Y continuamos con otros datos del precio de la vivienda, que disminuyó el 6,8% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo en un año antes, lo que refleja una intensificación de la caída, según el índice de precios de vivienda que publicaba el Instituto Nacional de Estadística esta semana. El abaratamiento general de la vivienda libre había comenzado a ralentizarse a partir del segundo trimestre de 2009, cuando alcanzó su máxima caída con un descenso del 7,7%, tendencia que se rompió al comenzar 2011.
Desplome de precios de la vivienda en el segundo trimestre del año. Entre abril y junio los precios cayeron un 6,8% en comparación con los que marcaron un año antes. Son los datos del Instituto Nacional de Estadística según el índice de precios de la vivienda. Este registro recoge un descenso mayor que el del Ministerio de Fomento porque quedan fuera cifras como la de la vivienda protegida. En 2011 se ha roto la moderación en la caída que se produjo en 2010. Lo que hizo bajar los precios de manera más brusca es la vivienda usada. Cayó un 8,3% frente al 5,2% de la vivienda nueva. Por zonas, los mayores descensos de precios se dieron en La Rioja, Cantabria y Cataluña. Bajaron menos en Baleares, Murcia y Canarias. Y entramos de lleno en el capítulo de sucesos porque los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Vélez Málaga han detenido a una mujer de 39 años por un supuesto delito de omisión del deber de auxilio a su pareja. La situación ha impactado al cuerpo de policía, ya que dicha mujer ha sido capaz de convivir con el cadáver en descomposición de su pareja durante 5 días. Fue la madre del fallecido la que dio la voz de alarma al hallar a su hijo muerto, tapado con una manta, en el sofá de su casa. 39 años ha sido detenida en Vélez Málaga por un supuesto delito de omisión del deber de auxilio a su pareja, que murió y con cuyo cadáver convivió durante 5 días, según los investigadores. La detención de esta mujer se produjo después de que la madre del hombre fallecido encontrase su cuerpo tumbado en el sofá de su casa y tapado con una manta blanca el pasado día 5. La concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Vélez Málaga, Inmaculada Matamoros, explica la situación en la que se encontraba la vivienda. Yo mandé a 2 trabajadores sociales desde nuestro centro y bueno, la sorpresa fue que había bastante sangre, como esta familia dijo, en una cama, en un sofá cama del salón, y había restos de sangre. El olor era nauseabundo porque ellos han visitado casas con muchas necesidades, pero dicen que como esta era tremendo. Sabemos que la pareja del difunto era toxicómana también, igual que el difunto era toxicómano. La policía averiguó que el hombre de 37 años convivía con su pareja sentimental y tras localizarla, esta confesó que su compañero comenzó a agonizar el día 1 y que cuando se dio cuenta de que había muerto lo cubrió con una sábana y pasó 5 días con el cadáver en casa. Y seguimos en Málaga, donde se ha hallado otro cadáver, en este caso el de una anciana de 85 años. El cuerpo de la mujer presentaba signos de violencia por arma blanca. Todo apunta a que el asesinato ha podido ser debido a un intento de robo en la residencia de la mujer, ya que se han encontrado los enseres revueltos. El cadáver de una mujer de 85 años ha sido encontrado con signos de violencia por arma blanca en su casa de Málaga capital. La principal hipótesis con que trabaja la policía apunta a que el móvil del asalto fue el robo, ya que el interior de la vivienda estaba revuelto. La víctima residía en un piso del barrio de La Paz al que, según comentaron los vecinos, se había mudado recientemente con su familia. La puerta de entrada del piso no había sido forzada. El cadáver fue hallado por un familiar que entró en la vivienda sobre las 4 de la tarde y que avisó inmediatamente a la policía. Y el conflicto que vive el torero José Ortega Cano y la familia de Carlos Parra, el hombre que murió en el accidente que sufrieron ambos, continúa experimentando cambios a partir de las informaciones que van apareciendo. La defensa del torero José Ortega Cano ha dicho que los informes de la Guardia Civil sobre el exceso de velocidad pueden estar equivocados. Según el abogado del torero, el testigo que circulaba detrás del fallecido en la colisión el pasado 28 de mayo ha sido contundente al afirmar al juez que ambos llevaban una velocidad uniforme de entre 80 y 90 kilómetros por hora. El juez que investiga el accidente de tráfico sufrido por el torero José Ortega Cano, en el que murió el conductor de otro vehículo, ha tomado hoy declaración a 2 testigos del siniestro. Para el letrado de Ortega Cano, Enrique Trebolle, estos testimonios señalan que los informes de la Guardia Civil sobre su exceso de velocidad pueden estar equivocados. Lo más destacable, porque es una cuestión y un dato objetivo, es que uno de los testigos que llega al lugar del accidente inmediatamente después de suceder y que dice que incluso lo ve a distancia, a 40 o 50 metros, dice y manifiesta que el señor Parra iba a 80-90 kilómetros por hora. Es textual. Quiere decirse que eso contradice
lo que ha manifestado la Guardia Civil al decir que en el momento de la colisión iba a 50 kilómetros. Una opinión que no comparte Luis Romero, que representa a la familia del fallecido, quien ha asegurado a la prensa que el testimonio de los dos testigos de hoy es más objetivo que el del imputado. Entendemos que coincide el relato en las declaraciones de cada uno de los testigos con lo que describe el informe pericial de la Guardia Civil en el atestado. Es decir, el accidente ocurrió pues por una conducción muy negligente y muy imprudente. El accidente tuvo lugar el pasado 28 de mayo en una carretera cercana a Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla, causando la muerte de Carlos Parra, mientras que José Ortega Cano sufrió diversas fracturas que le mantuvieron ingresado en un hospital hasta el 12 de julio. Y la sociedad sigue solidarizándose con aquellas personas que por situaciones provocadas por la crisis viven ahora sus peores momentos. Es el caso de una anciana con movilidad reducida que padece un cáncer terminal y obesidad mórbida en el barrio madrileño de Malasaña. Medio centenar de personas han impedido su desahucio por motivos humanitarios. Los desahucios en España se han multiplicado con la crisis. Solo en Madrid se producen 30 cada día. El último, el de esta mujer, se llama Victoria, tiene 84 años y padece un cáncer terminal y problemas de movilidad. Vive con su hijo Antonio, que sufre una discapacidad auditiva grave. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aplazado por motivos humanitarios el desahucio, que fue ordenado hace ya un año tras acumular madre e hijos 6 meses de impago del alquiler. Sus abogados alegan que en aquel momento Victoria no pudo acudir a defenderse porque estaba ingresada en el hospital, por lo que piden que vuelva a celebrarse el juicio. Desde luego que hemos ganado una batalla muy importante y muy difícil, pero esto no ha terminado. Nosotros tenemos en vigor los recursos, tanto ante la Audiencia Provincial como ante el Juzgado 53, para que permitan que se vuelva a celebrar el juicio, como os he explicado antes, en el que Victoria y Antonio no pudieron estar y no pudieron defenderse ni tan siquiera pudieron pagar. Ahora dicen que ya han conseguido reunir el dinero y que podrían seguir sufragando el alquiler de la casa en la que vive su familia desde hace más de 65 años. Y para aquellos amantes de la magia y el misterio propios del circo, ya está aquí Zarcana, el nuevo espectáculo del Circo del Sol que llegará a Madrid el próximo 12 de noviembre tras su estreno en Nueva York. Un nuevo y espectacular mundo de fantasía que pretende transmitir a pequeños y a mayores la magia de lo imposible y que tras la grandiosidad de los espectáculos que le precede seguro que dejará una vez más boquiabiertos a todos los que se acerquen a descubrirlo. La magia de lo imposible llega a Madrid con Zarcana. El nuevo espectáculo del Circo del Sol está inspirado en los años 30 y en la edad de oro del circo en Nueva York, de ahí que se haya estrenado en la ciudad estadounidense. Un mago que pierde a su amada y con ella sus poderes mágicos es el punto de partida de un viaje hacia la fantasía acrobática y musical, donde el rock juega un papel fundamental y diferencia este de otros espectáculos anteriores. Criaturas extraterrestres, damas mutantes, un científico loco o la mujer araña son algunos de los personajes a los que darán vida un total de 75 artistas que junto con los efectos especiales crearán un mundo lleno de magia y misterio que podrá visitarse a partir del 12 de noviembre en la capital española. Y querían resaltar su talento y grandiosidad rindiéndole un merecido y sentido homenaje justo días antes de contemplar su última obra, la colección Primavera-Verano 2012 en Cibeles, Madrid Fashion Week. Compañeros, amigos, familiares de Jesús del Pozo y todas aquellas personas que le admiraban le recordaron en su taller madrileño para valorar la genialidad de uno de los grandes de la moda y la humildad de una gran persona que nos ha abandonado para siempre, dejándonos de regalo su obra y su arte. Increíble, original e inteligente. Así era Jesús del Pozo para sus familiares y amigos, que hoy se han reunido para homenajear al diseñador antes de contemplar su última obra en la pasarela Cibeles, porque aunque falleció el pasado mes de agosto, Del Pozo dejó terminada su última colección antes de morir.
A unos días de la Semana de la Moda de Madrid, la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, ha reunido a los diseñadores de esta edición, pero no lo ha hecho como en ocasiones anteriores. Esta vez ha sido en el taller de Jesús del Pozo, para unirse así a este acto de reconocimiento en el que no han faltado los halagos hacia el trabajo del diseñador. Y el ogro más carismático de la historia salta a las pantallas para establecerse en los teatros y sacar así sus dotes musicales. Y es que Rec ha aprendido a cantar y a partir del 21 de septiembre lo demostrará en el nuevo Teatro Apolo de Madrid. Una más que conocida película de animación que se adaptará al género musical, pero que sin embargo seguirá estrictamente el argumento del primer film de la saga, de modo que seguirá divirtiendo ahora también musicalmente a todas las generaciones. Shrek salta al teatro y lo hace cantando y bailando. El musical del irreverente ogro cinematográfico seguirá estrictamente el argumento del primer film de la saga, donde comparte protagonismo con la princesa Fiona y el burro Aslan. Se trata de la primera adaptación al castellano del musical original de Broadway, aunque de este solo conserva el libreto, la música y las letras. Todo un espectáculo de 2 horas de duración que cuenta con 18 escenas y 17 cambios de escenografía, que podrá visitarse a partir del 21 de septiembre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Y con música y teatro nos despedimos hasta dentro de 7 días, donde prometemos ofrecerles nuevamente toda la información de la semana. Disfruten del fin de semana.